Patrice Talon nació en 1958, en la ciudad de Ouidah, al sur de Benín. En aquel tiempo, el país todavía se conocía como Dahomey. Era una nación joven, inestable, marcada por golpes de Estado y gobiernos militares. Su infancia transcurrió entre la incertidumbre política y las limitaciones económicas que eran comunes en la región. No creció rodeado de poder, ni pertenecía a una familia política. Su historia comenzó lejos de la política, en un entorno donde la educación y el trabajo manual eran la base de la supervivencia. Su padre era funcionario de bajo rango en la administración local. Su madre tenía una pequeña actividad comercial, vendiendo productos básicos en el mercado. El hogar era modesto. No faltaba lo esencial, pero tampoco sobraba. La estabilidad era un lujo, y la ambición estaba ligada a la idea de no depender de otros. Desde joven, Talon mostró una combinación poco común en un entorno inestable: discreción y determinación. Era reservado, observador, analítico. Estudiaba con disciplina, pero no buscaba destacar por carisma o notoriedad. Prefería entender el funcionamiento de las cosas antes que hablar sobre ellas. A finales de los años 70, ingresó a la Universidad de Dakar, en Senegal, con el objetivo de estudiar ingeniería. Sin embargo, una crisis económica y política interrumpió su formación. La falta de medios lo obligó a abandonar los estudios antes de graduarse. Aquella interrupción, que para muchos habría significado un fracaso, se convirtió en el punto de partida de su carrera. Regresó a Benín con una idea clara: independencia económica antes que reconocimiento público. No tenía capital ni influencias, pero entendía la lógica del comercio regional. Benín, en ese momento, funcionaba como una puerta de entrada comercial hacia Nigeria. Talon aprovechó esa posición geográfica. Comenzó en el negocio del algodón, un sector tradicional y competitivo, controlado por pocas manos. El algodón era el motor agrícola del país, y también una de sus mayores fuentes de corrupción. Productores, intermediarios, funcionarios y exportadores formaban una red donde el beneficio no dependía solo del trabajo, sino también de la conexión política. Talon ingresó a ese entorno como un jugador nuevo, sin respaldo, sin padrinos. Su estrategia fue simple: cumplir siempre, pagar siempre, hablar poco. En pocos años, construyó una reputación sólida. Mientras otros empresarios invertían en relaciones personales con el poder, él invertía en eficiencia. Creó su empresa de servicios agrícolas y más tarde fundó la Société d'Engrenage Industriel du Benin, Sobebra, que se convirtió en una de las principales estructuras del sector. Su red de distribución creció, y su nombre comenzó a circular en los círculos económicos de Cotonú y Porto-Novo. No tenía perfil de político, ni interés en serlo. Pero en África Occidental, ningún gran empresario se mantiene completamente fuera del poder. Las concesiones, los contratos y las exportaciones siempre terminan conectadas al Estado. Así, lentamente, Talon se acercó a la esfera política. Primero de manera indirecta, luego como financiador. Durante los años 90, Benín experimentó un proceso de transición democrática. El país había salido de los regímenes autoritarios que dominaron sus primeras décadas y adoptó un modelo multipartidista. Era una democracia joven, con instituciones débiles y un sistema político que mezclaba entusiasmo popular con prácticas clientelistas heredadas. Talon no militó en ningún partido, pero apoyó financieramente a varios políticos. No lo hacía por afinidad ideológica, sino por estrategia empresarial. Entendía que, en un país donde el Estado controla la economía, tener aliados en el poder era una forma de proteger los negocios. Su relación con el poder se consolidó durante la presidencia de Thomas Boni Yayi, elegido en 2006. Ambos compartían un pasado en el sector financiero, y al principio, Talon fue uno de sus aliados más cercanos. A través de su empresa Cotonou Ginning Company, se convirtió en el principal operador de algodón del país y uno de los hombres más influyentes en la economía nacional. Durante esos años, su fortuna creció de manera notable. También creció su influencia. Su papel ya no era el de un empresario entre otros, sino el de un actor económico central. El Estado dependía de su red para sostener la producción de algodón, y su nombre se volvió sinónimo de eficiencia. Pero ese éxito tenía un límite. En los países donde el poder político y el poder económico se mezclan, la línea entre socio y rival es delgada. Con el tiempo, la relación entre Talon y Boni Yayi se deterioró. El presidente comenzó a percibirlo como una amenaza. El empresario, por su parte, empezó a sentir que su independencia era incompatible con un gobierno que esperaba lealtad incondicional. En 2012, la tensión alcanzó su punto máximo. El gobierno lo acusó de haber participado en un presunto intento de envenenar al presidente. La acusación, que muchos analistas consideraron fabricada, lo obligó a huir del país. Se refugió en Francia. Su fortuna fue congelada. Sus empresas fueron intervenidas. Su nombre desapareció de los medios oficiales. Desde el exilio, Talon no hizo declaraciones públicas. No dio entrevistas. No buscó protagonismo. Simplemente esperó. En 2015,
Cuando Boni Yayi dejó el poder, la situación cambió. El país enfrentaba una crisis de confianza en sus instituciones, una economía estancada y un descrédito general hacia la clase política. Talon regresó. Había pasado de empresario dominante a exiliado, y ahora regresaba como figura alternativa, no por discurso, sino por contraste. No prometía nada nuevo. Solo prometía orden. El país, cansado del ruido, lo escuchó. Su entrada en la política formal no fue impulsiva. Fue metódica. Estudió la estructura electoral, eligió sus apoyos con precisión y evitó alianzas basadas en emotividad. En 2016, Patrice Talon fue elegido presidente de la República de Benín. Un empresario, sin pasado partidista, sin carisma populista, sin discurso ideológico. Solo un método. Cuando Patrice Talon asumió la presidencia en 2016, Benín no era un país en crisis terminal, pero sí un estado estancado. Las instituciones funcionaban parcialmente, la burocracia era lenta, la corrupción estructural y la confianza pública baja. No existía un colapso visible, pero había una sensación general de agotamiento. El sistema político había perdido credibilidad. Las promesas se repetían. Los resultados no cambiaban. Talon no llegó al poder con un movimiento de masas ni con un discurso populista. Su campaña se basó en una sola idea: eficiencia. Su mensaje era técnico, casi empresarial. Prometió tratar el Estado como una compañía mal administrada, con auditorías, control de gastos, metas y evaluación de desempeño. El día de su investidura, su tono fue sobrio. No hubo gestos simbólicos ni frases para la historia. Prometió trabajar y pidió tiempo. Esa sería su marca: pocas palabras, muchas órdenes. Durante los primeros meses, Talon se concentró en reorganizar la administración pública. Inició un proceso de digitalización del sistema estatal. El objetivo era simple: eliminar intermediarios. Cada trámite que pasaba por una mano humana era un punto potencial de corrupción. Redujo ministerios, fusionó departamentos y eliminó agencias redundantes. La estructura del Estado quedó más pequeña, pero más funcional. A nivel económico, impuso un principio que no era común en África Occidental: austeridad disciplinada. El gasto público se redujo, los subsidios se revisaron, y los funcionarios fueron obligados a justificar cada presupuesto. Las reuniones ministeriales se convirtieron en sesiones de control. Cada ministro debía presentar resultados medibles. La retórica desapareció del lenguaje oficial. El Estado empezó a hablar en cifras. El estilo de Talon no era participativo. No consultaba demasiado. Daba instrucciones. No buscaba popularidad. Buscaba resultados. Los primeros cambios fueron visibles en el orden urbano. Cotonú, una ciudad acostumbrada al desorden, empezó a cambiar. Calles despejadas, mercados reorganizados, controles más estrictos. Muchos lo consideraron autoritario. Otros lo vieron como la primera muestra de que alguien estaba gobernando de verdad. Talon no hablaba de lucha contra la corrupción en términos morales. La abordaba como un problema de gestión. Para él, la corrupción era un fallo de sistema, no un pecado. La corregía con mecanismos, no con discursos. Se introdujeron plataformas digitales para impuestos, contratos públicos y pagos administrativos. Cada operación debía quedar registrada. Cada transacción debía poder auditarse. El cambio de método produjo resistencia. Funcionarios que durante años habían operado sin control se sintieron desplazados. Empresarios acostumbrados a contratos discrecionales perdieron influencia. Pero el presidente no cedió. No negociaba con presiones. No buscaba equilibrio político. Su lógica era otra: quien no se adapta, se reemplaza. Mientras tanto, en el plano internacional, Benín comenzó a ganar reconocimiento. Organismos financieros como el Banco Mundial y el FMI destacaron la mejora en los indicadores macroeconómicos. El país empezó a recibir más inversión. El crédito público se estabilizó. Las agencias de calificación elevaron su evaluación. Talon no lo presentó como éxito personal. No dio discursos triunfalistas. Se limitó a publicar informes. A nivel social, el impacto fue mixto. La disciplina fiscal redujo la corrupción, pero también generó fricción. El recorte de gastos afectó sectores acostumbrados a subvenciones. Los sindicatos lo acusaron de gobernar sin sensibilidad. Talon respondió con una frase que resumía su visión: el desarrollo no se negocia con comodidad. El mensaje era claro: orden antes que agrado. En paralelo, inició proyectos de infraestructura en transporte, energía y vivienda. No de manera dispersa, sino con una planificación meticulosa. Cada obra debía tener financiamiento asegurado y calendario definido. El país se convirtió en un laboratorio de gestión pública metódica. Sin embargo, esa eficacia tuvo un costo político. Talon no cultivó alianzas. No fomentó pluralismo.
Su estilo solitario consolidó la percepción de que el gobierno funcionaba como una empresa con un solo director general. El Parlamento, aunque formalmente independiente, se volvió un espacio subordinado. Las oposiciones comenzaron a fragmentarse. Algunos partidos fueron disueltos por incumplir requisitos administrativos. Otros se retiraron del proceso electoral por falta de garantías. El resultado fue un sistema más ordenado, pero también más cerrado. Talón no se disculpó por eso. Su respuesta fue técnica: las reglas están escritas. Quien no las cumple, no participa. Su gobierno funcionaba bajo principios de administración, no de conciliación. Para algunos analistas, esto representaba una forma moderna de autoritarismo, eficiencia sin participación. Para otros, era la única forma de construir instituciones funcionales en un entorno donde la corrupción había reemplazado la ley. A pesar de las críticas, su popularidad se mantuvo estable. No era un líder carismático, pero tampoco impopular. Su legitimidad provenía de la comparación. Los anteriores habían prometido mucho y hecho poco. Él prometía poco y hacía. A medida que su mandato avanzaba, se consolidó una imagen internacional inusual para un líder africano contemporáneo, un presidente rico antes de gobernar, que no necesitaba robar. Esa percepción lo protegió. Los escándalos de corrupción desaparecieron del entorno presidencial. No porque el sistema fuera perfecto, sino porque nadie se atrevía a manipularlo. En 2021, Talón fue reelegido. No hubo sorpresas, ni grandes campañas. Solo continuidad. Su discurso de segundo mandato fue igual al primero, sin aplausos, sin promesas grandilocuentes, sin frases históricas. Habló de consolidación, de orden, de responsabilidad. Nada más. Mientras otros mandatarios en la región hablaban de transformación nacional, él seguía hablando de gestión. Mientras otros buscaban aplaudidores, él buscaba informes. Su poder se mantuvo silencioso, contenido, funcional. En Benín, un país acostumbrado a los excesos, el silencio de Talón se convirtió en su forma de autoridad. A partir de su segundo mandato, Patrice Talón consolidó un tipo de poder que no dependía del discurso político ni del entusiasmo popular. Era un poder estructural, basado en la gestión total del sistema. Cada sector del Estado, economía, justicia, medios, administración, estaba conectado directa o indirectamente con su supervisión. Su método no cambió. No hubo giros ideológicos ni reformas radicales. Solo una profundización de lo que ya existía: orden, control y precisión. Mientras muchos gobiernos africanos buscan legitimidad mediante grandes proyectos simbólicos, Talón construyó la suya con algo menos visible: predictibilidad. En Benín, todo lo importante debía pasar por el presidente. Y todo lo que pasaba por el presidente debía cumplir una lógica técnica. Las instituciones dejaron de funcionar como espacios de debate. Empezaron a comportarse como extensiones del Ejecutivo. Las decisiones judiciales siguieron procedimientos correctos, pero rara vez contrariaban los intereses del poder. Las elecciones se organizaron según la ley, pero bajo condiciones administrativas tan restrictivas que la oposición real quedó reducida. No había fraude abierto. Había imposibilidad práctica de competir. El resultado fue una estabilidad política sin precedentes en la historia reciente del país. Pero también una sensación de cierre. El país funcionaba. Los indicadores económicos mejoraban. La infraestructura avanzaba. El crimen urbano descendía. Las ciudades eran más limpias y los servicios más predecibles. Sin embargo, la sociedad civil se volvió más silenciosa. Los sindicatos perdieron influencia. Los medios redujeron el tono crítico. Las manifestaciones públicas se volvieron esporádicas y breves. El éxito administrativo se transformó en autoridad total. Talón no necesitó censura masiva ni represión visible. Le bastó con el diseño del sistema, requisitos legales estrictos, trámites complejos, licencias limitadas. El poder no se imponía por miedo, sino por estructura. El orden era tan cerrado que la disidencia no encontraba espacio para existir legalmente. Todo estaba regulado. Esa forma de gobierno fue descrita por varios analistas como tecnocracia autoritaria. Un modelo en el que el líder gobierna con reglas, pero controla las reglas. Benín se convirtió en un laboratorio político, un país democrático en apariencia, eficiente en funcionamiento, pero con una concentración de poder comparable a la de regímenes de otra época. Talón no negó las acusaciones. Tampoco las respondió con agresividad. Su estrategia comunicacional fue siempre la misma: ignorar el ruido. Mientras la prensa internacional debatía sobre libertades políticas, él inauguraba carreteras, zonas industriales y proyectos eléctricos. Cada crítica recibía una respuesta indirecta: resultados. Su gobierno implementó un plan de desarrollo a largo plazo denominado Programme d'Actions du Gouvernement, PAG. El documento, extenso y detallado, servía tanto como plan económico como herramienta política. Allí se definían los ejes de la administración hasta 2026: infraestructura, digitalización, energía,
agricultura, turismo y gobernanza. El peaje no era un manifiesto ideológico. Era un manual de ejecución. Y como todo manual, se aplicaba sin debate. Los funcionarios lo entendieron. El margen de interpretación desapareció. Cada ministerio sabía qué debía hacer, cuándo hacerlo y cómo justificar cada gasto. La improvisación dejó de ser una opción. El Estado funcionaba como una máquina disciplinada. Pero en una máquina tan precisa, el error se paga caro. Los ministros sabían que una desviación mínima podía significar el fin de su carrera. Talón no necesitaba levantar la voz ni amenazar. Bastaba con su silencio. Un silencio que todos entendían. El poder absoluto no siempre se ejerce con brutalidad. A veces se ejerce con eficiencia. En este contexto, la figura del presidente se volvió casi abstracta. No aparecía constantemente en los medios, no daba entrevistas, no buscaba aplausos. Su presencia se sentía más por lo que ocurría que por lo que decía. Era un poder funcional, no emocional. A nivel internacional, Talón mantuvo una relación pragmática con todos los bloques. No se alineó con potencias específicas. Negoció con Europa, con China y con los organismos africanos. Su política exterior fue de bajo perfil, sin polémicas, sin protagonismo, sin declaraciones. Benín se proyectó como un país estable, previsible, atractivo para la inversión. Y eso, en África Occidental, ya era un diferencial. Internamente, esa imagen de eficiencia empezó a generar un efecto secundario, distancia. El ciudadano promedio sentía respeto, pero no cercanía. La política dejó de percibirse como algo participativo. El Estado era una estructura administrativa que funcionaba, pero sin alma visible. El presidente era un gestor, no un líder emocional. Y esa frialdad, aunque eficaz, creaba un tipo de vacío político. Sin embargo, Talón no buscaba conexión emocional. Buscaba legado. Su objetivo no era ser querido, sino dejar el país en orden. En varias declaraciones, lo expresó de forma directa. No vine para durar, vine para corregir. Su mandato, visto desde fuera, parecía un ejemplo de modernidad. Visto desde dentro, era un experimento en equilibrio, eficiencia con control, desarrollo con vigilancia, progreso con límites. A diferencia de los grandes líderes históricos de África, Talón no necesitaba ocupar titulares. Su poder no dependía de discursos ni de gestos simbólicos. Dependía de la continuidad de su método. Y el método funcionaba. Pero toda estructura cerrada genera presión interna. A medida que el Estado se volvía más ordenado, la sociedad comenzaba a sentir los límites de su propia voz. El progreso tenía un costo, la reducción del margen de expresión. En un país donde el caos había sido la norma, el orden absoluto parecía una mejora. Pero con el tiempo, la pregunta empezó a surgir en silencio: ¿puede un país seguir creciendo sin espacio para disentir? Talón, fiel a su estilo, no respondió. A mediados de su segundo mandato, Patrice Talón había convertido a Benín en uno de los países más estables del África Occidental. El crecimiento económico se mantenía constante, la deuda estaba bajo control, y las instituciones funcionaban con una regularidad que era poco común en la región. Los informes internacionales lo citaban como ejemplo de buena gestión. Los organismos financieros lo describían como un modelo de gobernanza racional. Los países vecinos, muchos de ellos sumidos en conflictos o inestabilidad, miraban a Benín como un caso atípico, un país pequeño, sin recursos extraordinarios, pero en orden. Ese orden, sin embargo, no era neutral. Tenía un diseño, un costo y un efecto acumulativo. Con el tiempo, la estructura que mantenía la eficiencia empezó también a restringir el movimiento natural de la sociedad. No por represión abierta, sino por ausencia de espacio político. Los partidos de oposición, que alguna vez fueron parte del paisaje democrático, habían perdido presencia real. Algunos fueron disueltos por no cumplir con nuevos requisitos administrativos. Otros no lograron registrarse en los plazos establecidos. Las reglas estaban escritas, y Talón las aplicaba sin excepción. Pero la aplicación estricta, sin flexibilidad ni interpretación, convirtió la legalidad en un filtro. Las elecciones seguían ocurriendo. Las urnas se abrían. Los votos se contaban. Pero el resultado era predecible antes de que empezara el proceso. El sistema no excluía con violencia. Excluía con procedimiento. La población aceptó esa realidad con una mezcla de resignación y alivio. Después de décadas de gobiernos corruptos, golpes de Estado y promesas vacías, la idea de un gobierno que cumplía era suficiente. El ciudadano promedio no exigía pluralismo. Exigía estabilidad. Y Talón la ofrecía. Las calles estaban tranquilas. El comercio funcionaba. Los salarios públicos se pagaban a tiempo. Las obras se entregaban según calendario. El país, en apariencia, había alcanzado un equilibrio. Pero debajo de esa estabilidad, se instaló un silencio nuevo. No era el silencio del miedo, sino el del control.
El periodismo independiente operaba con cautela. Las radios locales evitaban las críticas directas. Las universidades reducían su discurso político. El debate público se volvió técnico, no ideológico. La disidencia se volvió administrativa. En el ámbito judicial, la independencia formal coexistía con una obediencia práctica. Los jueces sabían que las decisiones contrarias al poder no eran ilegales, pero sí inconvenientes. Las investigaciones sensibles se ralentizaban. Los procesos con implicaciones políticas se resolvían de forma previsible. No existía persecución directa, pero sí alineación institucional. En el extranjero, el fenómeno despertó interés. Algunos analistas lo definieron como una nueva etapa del autoritarismo africano, no basado en la violencia ni en el culto personal, sino en la eficiencia tecnocrática. Un modelo donde el control se ejerce a través de la administración, no de la represión. El presidente de Benín se convirtió en un caso de estudio. Talón no buscaba aprobación externa, pero comprendía su valor. Mientras la comunidad internacional se concentraba en las crisis de seguridad y los conflictos armados del Sahel, él ofrecía una imagen distinta, la de un país ordenado, funcional y pacífico. Eso bastaba para mantener respeto diplomático y acceso a financiamiento. Ninguna institución internacional iba a cuestionar abiertamente a un gobierno que mostraba buenos números. En la narrativa oficial, el gobierno hablaba de modernización, digitalización, transparencia, planificación. Todo era medible, todo era controlable. El lenguaje político fue reemplazado por un léxico administrativo: eficiencia, productividad, optimización. Palabras que suenan neutras, pero que esconden poder. El ciudadano medio comenzó a sentirse gobernado, pero no representado. El Estado funcionaba como un sistema autónomo. Su lógica no dependía del consentimiento diario de la población, sino de su propia estructura. El gobierno no necesitaba convencer, solo mantener el funcionamiento. A nivel humano, esto generó una forma nueva de distancia. No había un sentimiento de opresión, pero sí una pérdida de pertenencia. El poder era abstracto. Estaba en todas partes, pero nadie lo veía directamente. El presidente aparecía poco, hablaba poco, pero decidía todo. Ese equilibrio empezó a producir sus primeros roces. Organizaciones civiles denunciaron arrestos de opositores y activistas. Los informes de derechos humanos hablaron de intimidaciones selectivas, censura indirecta y vigilancia digital. El gobierno respondió con datos: crecimiento económico, reducción de pobreza, estabilidad institucional. La discusión se volvió circular. El poder respondía a las críticas con cifras. La sociedad respondía con silencio. En los ministerios, la disciplina seguía siendo absoluta. Los errores no se corregían públicamente. Se corregían en despachos cerrados. Las destituciones eran rápidas, sin explicaciones. La eficiencia se había vuelto mecanismo de control. Para muchos, Patrice Talon encarnaba una nueva generación de líderes africanos, ricos antes del poder, ordenados durante el poder, silenciosos después. No necesitaba robar. No necesitaba gritar. No necesitaba justificar. Solo necesitaba mantener el sistema funcionando. Benín se convirtió así en un ejemplo complejo, el país más previsible de la región, pero también uno de los más uniformes políticamente. Un Estado que parecía moderno, pero que funcionaba con la lógica de una empresa sin accionistas. Talon nunca buscó la adoración que acompañó a otros líderes históricos del continente. Su ambición era distinta: ser recordado por no haber fallado. Su legado no era un monumento ni una reforma radical, sino la simple continuidad del orden. Sin embargo, el orden absoluto tiene una consecuencia inevitable: la rigidez. Y cuando un sistema se vuelve demasiado rígido, cualquier cambio, por pequeño que sea, puede fracturarlo. En 2024, cuando comenzaron los primeros debates sobre la sucesión presidencial, esa rigidez se hizo visible. No existían figuras políticas con fuerza suficiente para sucederlo sin su aprobación. No había partidos sólidos, ni líderes carismáticos, ni estructuras independientes. Todo giraba alrededor del mismo eje. Todo dependía del mismo método. El país había ganado estabilidad, pero también había perdido capacidad de renovación. En la historia contemporánea de África, Patrice Talon representa una anomalía. No llegó al poder por una revolución ni por una herencia política. No fue un militar, ni un activista, ni un carismático opositor. Fue un empresario. Un hombre formado en la lógica del cálculo, la planificación y el control. Su gobierno fue la extensión de su personalidad: ordenado, reservado, metódico. En un continente donde la política ha estado marcada por la búsqueda de poder personal, Talon simbolizó una forma diferente de autoridad. No hablaba de destino, ni de ideología, ni de grandeza. Hablaba de gestión. Y gobernó en consecuencia. Su legado, sin embargo, no se mide en grandes discursos ni en símbolos emocionales. Se mide en la manera en que reorganizó la relación entre Estado, ciudadano y poder. En Benín,
El gobierno dejó de ser un espacio de promesas. Pasó a ser un sistema de procedimientos. El ciudadano ya no esperaba milagros. Esperaba que las cosas funcionaran. Y, en general, funcionaban. Los datos lo respaldan. Durante su mandato, el crecimiento económico se mantuvo constante, con una media superior al 5% anual. El país mejoró en índices de transparencia, digitalización y recaudación fiscal. Las inversiones en infraestructura y energía aumentaron. Las finanzas públicas se estabilizaron. El acceso a servicios básicos mejoró. Para los organismos internacionales, Benín se transformó en un ejemplo de gobernanza eficiente en un entorno regional volátil. Pero los números no cuentan todo. Debajo de las estadísticas, el sistema político quedó profundamente modificado. La oposición fue reducida a una presencia mínima. El pluralismo sobrevivió formalmente, pero sin fuerza real. El debate público se volvió administrativo. Y la figura presidencial concentró más poder que nunca desde el retorno de la democracia en los años 90. Talón nunca intentó ocultarlo. Su modelo no se basaba en participación, sino en funcionalidad. La legitimidad no provenía del consenso, sino de los resultados. Y mientras los resultados se mantuvieran, el consenso no era necesario. Esa lógica explica su éxito y sus límites. Funcionó porque produjo orden. Pero ese mismo orden, con el tiempo, comenzó a generar rigidez institucional. En un sistema que depende tanto de una sola figura, la pregunta inevitable es qué ocurre cuando esa figura se retira. Benín no ha desarrollado una generación de líderes con peso propio. El poder político, económico y administrativo gira alrededor de la estructura diseñada por Talón. Y una estructura así, por eficiente que sea, no garantiza continuidad si carece de relevo natural. Su segundo mandato fue planteado como el último. Él mismo declaró que no tenía intención de perpetuarse en el poder. Sin embargo, su salida plantea un problema distinto al de otros líderes africanos, no el riesgo de que no se vaya, sino el vacío que puede dejar. El país que deja es estable, funcional y ordenado. Pero también centralizado, silencioso y dependiente. El equilibrio que logró mantener durante años puede volverse frágil una vez que su autoridad desaparezca. Los analistas internacionales lo comparan con modelos asiáticos de desarrollo autoritario. Un Estado disciplinado, guiado por la lógica de la eficiencia, donde la estabilidad sustituye al debate. Un país que progresa, pero que no discute. Un gobierno que cumple, pero no consulta. A nivel continental, el caso Talón plantea una pregunta más amplia. ¿Es posible una gobernanza africana moderna sin recurrir al populismo ni a la represión, pero también sin participación real? Su mandato ofrece una respuesta parcial. Demuestra que la eficiencia puede sustituir temporalmente al pluralismo. Pero también muestra que esa sustitución tiene un límite. El orden produce resultados, pero no entusiasmo. Y sin entusiasmo, el poder se sostiene, pero no se hereda. La figura de Talón seguirá siendo ambigua. Para unos, será el símbolo del líder honesto que priorizó la gestión sobre la política. Para otros, el ejemplo del tecnócrata que cambió la corrupción por el control. En ambos casos, su lugar en la historia quedará definido por el contraste con lo que vino antes. Mientras muchos de sus contemporáneos buscaron dejar huella a través de monumentos o ideologías, Talón dejó un país que funciona. Y en África, a veces, eso basta para ser recordado. No construyó un relato nacionalista. No fundó un movimiento. No generó herederos. Su poder fue un ejercicio de precisión administrativa. Su legado, un experimento político que combinó modernidad y restricción, eficacia y frialdad. A diferencia de los caudillos que dominaron la política africana del siglo XX, Talón no dejará estatuas ni consignas. Dejará protocolos, reglamentos y sistemas digitales. Un país más predecible, pero también menos espontáneo. Una nación en la que el silencio se convirtió en orden y el orden, en identidad. Cuando deje el poder, Benín enfrentará su prueba más seria, mantener la estabilidad sin el hombre que la impuso. Si lo logra, Talón habrá demostrado que la eficiencia puede crear instituciones duraderas. Si no, su legado se convertirá en lo que siempre fue su mayor riesgo, un modelo que solo funciona mientras él está. En cualquier caso, Patrice Talón ya ocupa un lugar distinto en la historia del continente. Ni héroe ni villano. Ni salvador ni tirano. Solo un hombre que trató a la política como una empresa y al Estado como un sistema que debía rendir cuentas. Un presidente que eligió gobernar sin espectáculo. Y, en un tiempo donde casi todo depende de la imagen, su discreción se volvió su mayor marca.